Hola amigos, ¿qué tal estáis? Hoy traemos al canal un coche que ya lo hemos probado en su nueva generación, en el acabado más alto Alpine, y hoy traemos la versión que quizás te pueda interesar por su doble autonomía y su doble combustible. Además, ofrece la etiqueta eco-medioambiental gracias a esta fusión de dos combustibles, combustible gasolina y GLP, gas licuado de petróleo. Aquí le tenéis, es el nuevo Renault Clio con esta versión GLP que ya la mantiene durante varios años, pero vamos a darle un vistazo a lo que nos ofrece Renault en este modelo con esta versión GLP y etiqueta Eco. Muy interesante, ¿o no? Vamos a comprobarlo, acompáñeme. Bueno, vamos a dar un pequeño repaso tanto exterior como interior, porque este coche más que todo va a ser dinámica. Vemos el nuevo frontal, la nueva firma de Renault para el Clio, con el nuevo logo de Renault en ese tamaño, estas ópticas que van también con esta luz diurna, tienen un formato como de flecha, que incluso lo podemos ver aquí en el diseño del paragolpes. Vemos estas llantas en acabado bitono, muy bonitas, con gomas Continental, en tamaño 17 pulgadas para esta versión y gomas 205/45 de perfil. En otros modelos vemos aquí una pequeña inserción, aquí no llevamos nada, la única inserción que llevamos es este cromo en esta parte baja y cromos en las ventanas. Toda esta zona muy limpia, únicamente esta zona de tensión, y ya llegamos a la saga, una saga con nuevos pilotos traseros, estas falsas salidas de aire en el paragolpes y una salida real de escape, incluso con un embellecedor en cromo que le da una muy buena terminación. Vemos el logo Renault con la cámara marcha atrás y el nombre Clio en la parte central. Un alerón con buen tamaño, aquí lo veis, con su tercera luz de freno, antena tipo aleta tiburón en color negro brillo, y no llevamos ningún techo panorámico ni solar en esta versión. Sí que llevamos cristales oscurecidos en la parte de la luneta trasera como en las puertas traseras, y aquí veis que tenemos el asidero para abrir esta puerta. Como veis, un color muy bonito que le da un toque muy brillante en esta nueva gama de colores que implementa el Clio. Y bueno, vamos a ver un poco el interior. Aquí vemos las plazas traseras, unas plazas traseras con un acabado bueno, con esta polipiel y este acabado en tela mixto, los anclajes Isofix con canaleta, muy bien, y con la tapa que va allí incorporada. Vemos también el acabado de los reposacabezas. Vamos a entrar. Bueno, aquí la consola central no lleva ningún tipo de conector ni USB ni nada, ni 12 voltios, y tampoco salidas de clima. Sí que llevamos bolsillos en los respaldos traseros. El mullido de este asiento es bueno, así que aunque peguemos con las rodillas no nos va a molestar. Aquí veis un poco mi posición y tengo dos dedos, casi tres de separación. También bolsillo en este respaldo, y aquí estoy, cerramos la puerta y bueno, acabados generalistas. Así que llevamos aquí un pequeño polipiel, una goma un poco más mullida, pero bueno, no está mal. Aquí luz LED en ambos lados y un techo bastante casual, una tela bastante bonita en un gris muy casual. Aquí lo podéis ver mejor. La verdad es que está bastante bien, me gusta esta trasera. Los elevalunas también traseros son automáticos, eléctricos, y vamos a ver un vistazo en la parte trasera. Voy a abrir un poco la puerta porque hace un calor impresionante ya en este verano. Y bueno, aquí vemos un poco el salpicadero, básicamente igual. En este acabado sí que llevamos esta inserción en tela tanto en el salpicadero como en las puertas. Lo veis en la parte gris, y la verdad es que está bastante bien. Una pantalla en formato vertical, los accesos tipo piano justo debajo para accesos rápidos tanto a cámaras como a la calefacción de los asientos delanteros, también abrir y cerrar puertas, y el clima en esta zona
que está bastante bien, va totalmente independiente. Una zona también de carga con puertos USB, puerto auxiliar y conector 12 voltios. La palanca de cambios, en este caso caja manual de 6 velocidades. Y esta zona aquí podemos dejar el mando, el freno de mano electrónico y 2 portabebidas en esta zona. Tenemos este reposabrazos que está muy pero muy bien, muy cómodo para este tipo de coches. La verdad es que es un tema bastante bueno. Y aquí un huequecillo para dejar alguna cosilla dentro de esta guantera. Tenemos, por supuesto, este volante de nuevo formato de Renault con los mandos multifunción, el nuevo logo y el cuadro de instrumentos digital. Ahí vemos un poco un spoiler del consumo en GLP y sí, es GLP. Pero ¿cómo podemos ver el sistema GLP? Pues aquí tenemos el botoncillo y el indicador de nivel del GLP, justo aquí. Vale, se nos va encendiendo luces y nos va indicando todo eso. Vamos para adelante y os cuento. Bueno, hay que entrar en la parte delantera. Vamos a cerrar el coche y para ello lo encendemos. Aquí tenemos el botón, pisamos embrague y ya tenemos el coche totalmente encendido, ¿vale? Ahí veis un poco todo, cómo está puesto el sistema. Amor, se mete mucho el aire, perdonar, pero es que está haciendo un calor terrible. Vamos a bajarlo aquí. Aquí ya lo podéis ver encendido. Tenemos ajuste de temperatura, velocidad del ventilador. También lo podemos seleccionar en auto y se nos aumenta automáticamente. Pues, como os he dicho, estamos a mucho calor ahora mismo. Recircular, las posiciones. La verdad es que es un formato que me encanta. Muy simple, pero está resumido en esta zona, está muy bien. Aquí tenemos la carga también por inducción en esta versión y lo que os he dicho, conectividad. Y bueno, cuadro de instrumentos digital con formatos también de ubicación de información que podremos ir seleccionando, eligiendo, ¿vale? Ahí tenemos la cartografía indicada. Ahí va el modo MySense, tema de coche, consumos, presión de neumático, autonomía GLP, distancia con GLP y consumo medio. Pero nos da la información de GLP porque ahora mismo estamos en modo GLP. Aquí ya veis el indicador que os he dicho antes, que tiene el depósito ahí con esas LED, y también si pulsamos pasamos a gasolina. Ahora mismo ya nos pasó a gasolina y el cuadro se nos actualiza y ahora nos va a marcar toda la información sobre gasolina, ¿vale? Ahí tenemos el consumo, autonomía ahora con el depósito de gasolina. El depósito está lleno nuevamente y nos da 530 kilómetros de autonomía con el depósito de gasolina. Si vamos al GLP, lo vuelvo a pulsar, nos marca 240. Entonces eso hay que sumar estos 240 a los 530 anteriores. Pero estos 240 es porque llevamos ese nivel de GLP. Si lo tenemos lleno completamente nos da un poco más, estaría alrededor de los 300 kilómetros de autonomía GLP, 330 por ahí más o menos, que eso hay que sumarlo a esos 500 de gasolina. Entre los 900 y 1000 kilómetros de autonomía normalmente. Y bueno, a nivel de consumos, pues aquí ya lo podremos ver, estamos en una media de 9,7 en GLP y de gasolina estamos en una media de unos 8,5 más o menos. Esto también se puede bajar un poco más, pero es lo que hay para este motor. Aquí vemos todo el sistema de ayudas a la conducción e incluso para esta versión tenemos calefacción en el volante, algo muy bueno. Aquí vemos también el elevalunas, los 4 son automáticos. Vamos a ver cómo funcionan. Bajan al completo y vamos a ver cómo bajan los traseros. Llegan hasta ahí, como lo veis, no bajan del todo. Subimos, buena velocidad y está muy bien. Los espejos exteriores se pliegan eléctricamente, un detalle muy bueno. Volvemos a abrir.
Y aquí os he dicho antes, tenemos calefacción en los asientos delanteros con doble intensidad y la cámara. Ahí vemos la cámara. No es una resolución para tirar cohetes, pero bueno, incluso tenemos cámaras laterales debajo de los espejos retrovisores. Ahí estoy girando la rueda, si la veis. Vamos a girarla nuevamente. Útil cuando estamos aparcando. Y tenemos esta parte como de radar con los sensores delanteros y traseros para darnos indicación. Subir y bajar el volumen. Aquí tenemos el botoncito Home. Si queremos vamos a Android Auto, que es inalámbrico. Aquí tendríamos Android Auto con las funciones que tenemos, las fuentes, en fin, tenemos todo eso allí indicado. Aquí vemos, por ejemplo, la palanca de cambios con buen acabado. Está muy bien. Los pedales en goma. Y esta tela que os he dicho antes, que está muy bien, es buena al tacto, igual que la de las puertas. Vemos aquí la zona para bandeja de botellas o alguna cosilla, y aquí la guantera para guardar objetos en esta zona. La parte más superior es algo mullida, pero aquí sí que ya encontramos plásticos. Aquí también es algo mullido, que se agradece, sobre todo cuando tocamos aquí con la rodilla, y no está nada mal. Tenemos equipo de audio Bose para esta versión, así que tenemos un muy buen audio aquí integrado. La verdad es que está bastante bien. Aquí vemos la zona alta con luces LED y todo el sistema de emergencia, espejo interior con la visibilidad hacia la parte trasera. Así que nada, ya tenemos el coche encendido y es mejor irnos a la carretera, que es donde hay más que comentar. Bueno, ya vamos al volante de este Clio GLP, acabado Tecno, que antes no lo he mencionado. Es el acabado más alto disponible para GLP. Luego tenemos el Expression, que es un poco menos acabado, y ya no tenemos más versiones para GLP. Es un motor 3 cilindros en línea 1.0 que desarrolla 101 caballos y 170 Nm par. Unas cifras que pueden parecer muy poco resultonas, pero para mover este coche la verdad es que me ha sorprendido, se mueve muy bien, pero tenemos esa rumorosidad, ese ruido de un motor 3 cilindros, ¿no? Eso no lo podremos negar ni ocultar. Además, en el día de hoy el micro lo estamos usando, el de la cámara, ya que tuvimos un percance con el otro micro, ya estamos en ello. Y obviamente se va a percibir más el ruido del coche, ¿no? Y del habitáculo, así que tendréis esa parte también un poco más disponible, ¿no? Para escuchar realmente cómo vamos en el habitáculo. Un coche que ya lo hemos probado con el acabado de Esprit Alpine, más alto de gama, con la versión My Hybrid, una versión Eco también, pero que nos ofrece una dinámica diferente, ¿no? Una puesta a punto diferente. Y en este caso, yo creo que el GLP a día de hoy puede seguir siendo una opción muy interesante, sobre todo para obtener esa etiqueta eco medioambiental. Así nos ha pasado, por ejemplo, con el Corsa que tenemos en nuestro garaje, que también tiene etiqueta eco, y varios coches que ya han pasado por el canal con esta alternativa GLP, y tenemos esta alternativa de la etiqueta eco sin mucho problema, ¿no? Así que apartando esa parte, vamos, de interés por la etiqueta eco, vamos a ver cómo se comporta este coche. Pues a nivel de GLP, pues no noto demasiada diferencia con respecto al gasolina, ¿no? Incluso cuando hacemos el cambio, ahora vamos en GLP, voy a pasar a gasolina. Es imperceptible el cambio a nivel de sonorización interior y todo. Notamos quizás un toquecillo más de vidilla en el modo gasolina, por supuesto. Y por supuesto también un poco más lineal, ¿no? El movimiento del motor se siente como menos áspero, ¿no? En el GLP se le nota un toquecillo más áspero con respecto al gasolina. Pero esto por ir con el oído fino, ¿no? Porque si vas realmente como vas normalmente con la música y eso, es algo imperceptible. Y a nivel de prestaciones,
no noto ningún problema en cuanto a ir de una manera u otra. A niveles de consumo, pues ya habéis visto que estamos en un entorno de 9,7, 9,5 en modo GLP, y en modo gasolina estamos en el entorno de los 8, 8,5. Siempre hay una diferencia en todos estos modelos de 1 litro por encima del GLP. Pues aquí hago un inciso en el vídeo. Aquí ya veis en el último recorrido que hemos hecho el consumo medio GLP, 7,6. Sí que se puede bajar, pero como veis va subiendo, es bastante susceptible, por eso también ha estado en el entorno de los 9. Pero ahora que hemos venido por autovía, a ritmos tranquilos, en modo eco, sí se puede bajar a 7,7. Y lo voy a pasar a modo gasolina. Vamos a esperar para que veáis que también se puede bajar incluso a 4,3, unos consumos muy buenos. En cuanto a suspensiones, el Clio absorbe muy bien. Esta versión Tecno me ha resultado fantástica, buen interior, buena calidad de insonorización, y esta suspensión filtra muy bien. A nivel de frenada, frena bien, tenemos esa mordida allí a nuestra disposición, no notamos nada regenerativo en este coche, en eso un punto más analógico, por decirlo de alguna manera. Y la dirección, pues vamos bien, es una dirección que incluso si vamos seleccionando aquí el modo MySense, podremos elegir el modo Sport como ahora mismo, y obtenemos un coche un tanto más reactivo a la aceleración, pero poco más. Y bueno, la disposición de los elementos en el cuadro de instrumentos, el colorcillo rojo, bueno, dar esa vidilla más Sport. Si vamos en modo Eco, sí que el coche va a ir un poco más capado de alguna manera para obtener mejores consumos. Todos estos consumos, quiero aclarar, que hemos logrado ha sido en el modo MySense, un modo más general, un modo más automático, donde el coche va gestionando las peticiones, ¿no? Y obviamente el consumo va a variar. Pero yo creo que en este momento el modo MySense es el modo donde deberías de ir siempre, en el caso que no quieras estar muy pendiente de los consumos, por supuesto. Si quieres ya consumos muy bajos, te recomiendo ir en el modo eco, pero vas a tener un coche mucho más pausado, mucho más lento entre comillas, ¿no? Porque la reacción a la aceleración no va a ser la misma, ya que él va a buscar que el coche desplace, pero de maneras más eco, para poder obtener mejores consumos y no tanto unas buenas prestaciones. En cambio en el MySense él va regulando las peticiones. Si vas más relajado, él optimizará ese uso para obtener buenos consumos, pero siempre pendiente de que si vamos a hacer un adelantamiento o algo, digamos que él va a optimizar todo esto para que tengas la mayor prestación posible. La relación de la caja correcta, tenemos buena separación, buena distancia, y los cambios se hacen sin mayor problema. A nivel de infoentretenimiento, Android Auto y Apple CarPlay va muy bien, no hay mayor problema, sincroniza perfectamente, y el equipo de audio Bose es una buena alternativa para darle buena terminación a este acabado Tecno, que de verdad os digo, si podéis hacerlo con este modelo, está muy bien. Ya como veredicto, ¿qué precio tiene este acabado y esta versión? Estamos hablando de 20.000 euros sin ayudas ni promociones, por supuesto. Un coche que, bueno, tiene buen diseño, es un Clio, tiene una puesta a punto muy correcta, y además un equipamiento muy, pero muy alto a nivel de sistemas de ayudas a la conducción y además de confort. La verdad es que me gusta, es una buena alternativa, y a día de hoy, 2024, estamos en julio de 2024, este vídeo saldrá en julio o agosto, estamos en verano, pero ¿vale la pena a día de hoy un coche GLP para tener la etiqueta eco? Bueno, de momento sí. No sabremos si van a haber modificaciones aquí en España sobre el tema de etiquetas y que el GLP pase a ser una etiqueta distinta, eso no lo sabemos. Hay muchos rumores y mucha información, pero no hay nada concreto. A día de hoy sigue siendo una clara y clarísima alternativa para tener una etiqueta eco, no por un buen consumo, porque los consumos del GLP, como os he dicho antes, siempre están por 1 litro más o menos por encima de lo normal, y esto pues puede causar un poco de qué es lo que ocurre, porque eco, o sea, tiene otros ámbitos de normativas
que por eso consigue la parte eco, pero en la parte donde sí vas a notar algo de ahorro en tu día a día va a ser en el ahorro del repostaje, ya que el GLP está a día de hoy en un entorno de los 0,90, 0,93 céntimos de precio, de euro, ¿no? Y esto obviamente lo vas a notar. Para repostar este coche al completo estaríamos hablando de 18 kilos para el depósito de GLP y 39 litros para el depósito de gasolina. Por eso se suman ambos depósitos y además estos depósitos son sumados en autonomía. Por eso es que está cercano a los 900 o 1000 kilómetros de autonomía, que no está nada mal para este tipo de coche. Espero que os haya gustado este vídeo. Es un vídeo muy breve. Si queréis más detalles del Renault Clio, tenéis el del Clio Sprint Alpine, que es el más alto de gama, más detalles, cómo me queda el coche, en fin. Pero esto era más que todo para hablar de esta motorización GLP, que puede seguir siendo muy resultona a día de hoy. Así que nada, amigos, agradecemos a Renault España la sesión de este Clio Tecno GLP. Y a vosotros la visita, no olvidéis suscribiros al canal y dejarnos vuestro like. Si quieres dejarnos algún comentario o alguna pregunta sobre esta prueba, aquí debajo tenéis la posibilidad. Y por supuesto nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, X y TikTok, donde tendréis la actualidad del día a día del motor y la prueba escrita de este coche, de otros coches y motos en nuestra web supermotor.online. Muchas gracias por el apoyo. Feliz verano. Adiós.